El sol de mediodía en San Miguel de Allende no es simplemente una luz que cae del cielo. Es un peso tangible, una sábana de plomo incandescente que se asienta sobre las cúpulas ocres y las fachadas color terracota, haciendo que el aire vibre con un espejismo de calor que distorsiona las siluetas de los turistas. Aquel 12 de octubre de 2024, el ambiente en la calle de San Francisco tenía un espesor particular. Una mezcla de polvo fino levantado por los pasos cansados de los caminantes y el aroma dulzón de las gorditas de nata que se doraban en los comales cercanos. Don Anselmo Morales, un hombre cuya piel parecía haber sido curtida por el mismo ácido que usaba para limpiar metales, se encontraba sentado tras su mostrador de madera de cedro, un mueble que conservaba las cicatrices de miles de herramientas y el rastro de 3 décadas de labor ininterrumpida. Su taller era un refugio de sombras y silencio, interrumpido únicamente por el tic-tac rítmico de un reloj de pared antiguo y el siseo lejano de un soplete en la habitación contigua. El aire allí olía a una mezcla inconfundible de aceite de relojero, resina de pino y ese rastro metálico frío y persistente que solo los lugares dedicados a la orfebrería logran acumular en sus muros de piedra. Don Anselmo ajustó su lupa de relojero sobre su ojo derecho, sintiendo la presión familiar del marco de plástico contra su órbita. Sus manos, nudosas y marcadas por la artritis que comenzaba a reclamar sus dedos en los días de lluvia, sostenían un objeto que le resultaba ajeno, pero extrañamente pesado. Era un relicario de plata, una pieza de forma ovalada que el tiempo había cubierto con una pátina grisácea, casi negra, ocultando el brillo original del metal bajo capas de descuido y olvido. El cliente, un hombre de aspecto descuidado y acento porteño que decía haberlo comprado por unas pocas monedas en un mercado de pulgas de San Telmo, en Buenos Aires, se lo había entregado con la indiferencia de quien posee una baratija. Pero para Anselmo, cada pieza de plata tenía una voz, una temperatura y un lenguaje propio. Al tacto, el relicario se sentía helado, a pesar del calor sofocante que se filtraba por la puerta entreabierta de la joyería. El joyero comenzó el proceso de limpieza con una delicadeza ritual, sumergiendo un paño de microfibra en una solución de amoníaco y jabón neutro, frotando la superficie con movimientos circulares y lentos, como si estuviera despertando a un animal dormido. A medida que la suciedad cedía, emergió una filigrana exquisita, un trabajo de grabado que Anselmo reconoció con un sobresalto que le recorrió la espina dorsal, dejándole un rastro de frío en las lumbares. El diseño consistía en pequeñas ramas de jazmín que se entrelazaban en los bordes, con pétalos tan finos que parecían capaces de desprenderse con un soplo. Era un trabajo de una precisión obsesiva, una técnica de punteado que solo un maestro orfebre con un vínculo emocional muy profundo podría haber ejecutado. Mientras pulía el cierre, sus dedos expertos detectaron una irregularidad en el peso de la tapa posterior. No era el hueco liso donde se suele colocar el guardapelo o la miniatura de un ser querido. Había una resistencia, un pequeño resorte oculto que parecía haber sido sellado por el óxido de los años y la acumulación de humedad de 2 hemisferios. Con una pinza de punta fina, Anselmo presionó un punto casi invisible cerca del gozne superior. El metal emitió un clic seco, un sonido que resonó en el silencio del taller como un disparo, rompiendo la calma pesada de la tarde. Lo que vio al abrirse el compartimento secreto hizo que el mundo de don Anselmo se detuviera de golpe. El aire pareció retirarse de sus pulmones, dejándolo en un vacío absoluto, donde solo existía el objeto sobre su mesa de trabajo. No había una fotografía descolorida por el tiempo, ni un mechón de pelo atado con una cinta de seda. En el pequeño receptáculo forrado de terciopelo azul, ahora deslucido y polvoriento, descansaba un diente de leche, pequeño y nacarado como una perla diminuta, y junto a él, un trozo de papel de arroz enrollado con una prolijidad desesperada. Con manos que temblaban violentamente,
Desafiando la precisión que le había ganado su fama en todo el Bajío, Anselmo desplegó el papel. La caligrafía era infantil, con las letras grandes y algo torcidas, trazadas con una tinta azul que empezaba a virar hacia un tono violáceo. El mensaje era una sentencia que le desgarró el alma. Si me llevan, busquen debajo de los jazmines. El joyero sintió un mareo súbito, una oleada de náusea que lo obligó a sostenerse del borde del mostrador. La luz que entraba por la ventana pareció volverse de un blanco cegador, transportándolo en un viaje violento a través de la memoria. Reconocía esa letra, reconocía cada trazo de esas es, cada curva de las jotas, pero sobre todo, reconocía el relicario, porque él mismo lo había forjado. Sus dedos recordaban el esfuerzo de grabar esas ramas de jazmín. Su mente revivió el momento en que grabó, en el interior más profundo y oculto, las iniciales PM que ahora brillaban bajo su lupa con una acusación silenciosa. Esa pieza no era una baratija encontrada en Argentina, era el regalo que le había hecho a su hija, Paulina, por su 10º cumpleaños. Paulina, su niña de ojos grandes y risa de cascabel, quien se había desvanecido entre la multitud, el ruido de las bandas de viento y el olor a pólvora de los castillos en la feria del pueblo de 1994. El recuerdo de aquel día regresó con la fuerza de una inundación. El 1994 de Anselmo no era un año de historia política o crisis económicas. Era el año del vacío absoluto. San Miguel de Allende, en aquel entonces, era un lugar más íntimo, donde el eco de los cohetes en las fiestas patronales parecía rebotar eternamente entre los cerros. Anselmo recordaba el vestido blanco de Paulina, el roce de su mano pequeña contra la suya antes de que ella se soltara para correr hacia un puesto de algodones de azúcar. Recordaba el pánico ascendente, la búsqueda frenética entre los puestos de feria, el sol ocultándose mientras él gritaba su nombre hasta que la garganta le sangró. La policía de aquel entonces, con sus uniformes mal entallados y su indiferencia burocrática, le había dicho que seguro se había ido con un noviecito, a pesar de que Paulina apenas era una niña que aún guardaba sus dientes de leche en una cajita de madera. 30 años. 30 años de caminar por las mismas calles, de mirar cada rostro joven con la esperanza dolorosa de encontrar un rasgo familiar, de mantener la habitación de su hija intacta, con el olor a madera vieja y el polvo acumulándose sobre sus libros escolares. Anselmo había gastado su vida y su pequeña fortuna contratando investigadores que nunca encontraban nada, golpeando puertas de oficinas gubernamentales que se cerraban en su cara, y llorando en silencio cada vez que el aroma de los jazmines inundaba su patio en las noches de mayo. Y ahora, el destino, con una ironía que rozaba la crueldad, le ponía en las manos la prueba de que su hija no se había ido voluntariamente. Ese mensaje, escrito con la urgencia del miedo, sugería una planificación que su mente de padre se negaba a procesar. ¿Si me llevan? Paulina sabía que algo iba a pasar. Paulina había dejado una pista que él, en su desesperación, nunca fue capaz de encontrar, porque el relicario se había ido con ella. ¿Cómo era posible que ese pedazo de plata, impregnado con el miedo de una niña mexicana, hubiera terminado en un mercado de pulgas al otro lado del continente, en la Argentina? ¿Por cuántas manos había pasado ese objeto? ¿Cuántas fronteras había cruzado mientras él languidecía en su taller, puliendo joyas ajenas para olvidar el brillo de la suya? La mención de los jazmines no era casual. Anselmo recordó el pequeño jardín que tenían en su antigua casa de la calle de Aldama, un patio flanqueado por enredaderas de jazmín estrella que Paulina amaba cuidar. Él mismo había plantado esas flores para ella. ¿Había algo allí? ¿Había Paulina dejado algo más antes de ser arrebatada de su mundo? El hombre casi deja caer la pieza al suelo. Sus dedos perdieron la fuerza y el relicario quedó oscilando peligrosamente en el borde de la mesa de trabajo. El turista argentino, ajeno al cataclismo emocional que acababa de desatar,
Observaba desde el otro lado del mostrador con una curiosidad leve. Anselmo quería gritar. Quería tomar al hombre por las solapas y exigirle cada detalle de dónde y a quién le había comprado esa joya. Pero la voz se le había quedado atascada en un nudo de amargura y esperanza. El FBI y la Interpol habían emitido fichas amarillas durante años. Sus computadoras habían procesado el rostro de Paulina, envejeciéndolo artificialmente para predecir cómo se vería a los 20, a los 30, a los 40 años. Miles de ojos en aeropuertos y estaciones de tren habían escaneado multitudes buscando a la niña del relicario de jazmines. Y todo ese tiempo, la única pista real estaba oculta en una caja de cartón en Buenos Aires, esperando ser comprada por un viajero fortuito. El joyero levantó la vista y sus ojos, empañados por unas lágrimas que se negaban a caer por respeto a su labor, buscaron la salida de su local. San Miguel de Allende seguía allí afuera, con su algarabía de campanas y sus calles empedradas, pero para Anselmo, el tiempo se había fracturado. Ya no era 2024. Estaba de vuelta en la feria, sintiendo el aire frío de la noche, el olor a incienso de la parroquia y la ausencia insoportable de una mano pequeña. El relicario en su mano era un puente de plata sobre un abismo de 3 décadas. La caligrafía infantil en el papel de arroz era un grito que cruzaba el océano del tiempo, una orden directa de una hija a un padre que nunca dejó de serlo. Busquen debajo de los jazmines. Esta historia, que comienza con el brillo recuperado de una joya antigua y el descubrimiento de un mensaje desesperado, es un recordatorio de que el pasado nunca está realmente muerto. A veces, solo está esperando el resorte adecuado para revelarse. Si este relato de misterio, dolor y la búsqueda incansable de un padre por la verdad te está cautivando tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir profundizando en estas historias reales, en estos enigmas que desafían a la Interpol y que mantienen viva la llama de la justicia en los rincones más oscuros del mundo. Déjanos un comentario contándonos desde qué parte del planeta nos estás viendo. Nos emociona saber que estas voces cruzan fronteras, tal como lo hizo el relicario de Paulina. Tu participación nos ayuda a seguir investigando estos misterios que, a veces, necesitan 30 años y un encuentro fortuito para empezar a ser contados. Anselmo tomó aire. Un suspiro largo que hizo que el aserrín de plata sobre su mesa volara como una nube de polvo estelar. Cerró con cuidado el compartimento secreto, guardando el diente y el papel como si fueran los restos de una santa. Sabía que su vida de joyero tranquilo había terminado. Miró sus herramientas, sus pinzas, su lupa, y comprendió que ahora tendría que usarlas para un tipo de orfebrería diferente, la de reconstruir un rastro que se extendía desde las calles empedradas de México hasta las avenidas de Argentina. Paulina le había hablado desde el silencio de la plata, y él, después de toda una vida de espera, finalmente estaba listo para escuchar y para seguir el aroma de los jazmines, sin importar a dónde lo llevaran. El calor de la tarde seguía ahí, pero Anselmo ya no lo sentía. Solo sentía el latido del metal en su palma, un pulso constante que le decía que por fin la búsqueda de Paulina Morales estaba a punto de tomar un nuevo y definitivo camino. La arquitectura colonial de San Miguel parecía ahora un laberinto de secretos, y cada enredadera que colgaba de los muros era una posible respuesta. El misterio desafiaba el tiempo, pero la sangre y la plata tienen una memoria que ni el olvido ni la distancia pueden borrar. El año de 1994 en San Miguel de Allende no se sentía como un tiempo de cambios vertiginosos, sino como una prolongación eterna de una paz que parecía haber sido tallada en la misma cantera rosa de sus edificios. En aquel entonces, la ciudad no era el hervidero cosmopolita de galerías de lujo y hoteles boutique que es hoy. Era un pueblo que despertaba con el sonido de los cascos de los caballos sobre el empedrado y el murmullo de las mujeres que acudían temprano a la misa de 7. En el corazón del barrio de La Palmita,
donde las calles se vuelven empinadas y los zaguanes exhalan un aire fresco con olor a tierra mojada y macetas de barro, la familia Aguilar se erigía como un pilar de estabilidad y afecto. Su casa, una construcción de techos altos y vigas de madera oscurecida por el tiempo, era un refugio donde la vida transcurría al ritmo pausado de un reloj de péndulo. Don Esteban, un hombre de hombros anchos y manos que siempre conservaban un rastro grisáceo del pulimento de metales, era el orfebre más respetado de la zona. Su taller, ubicado en una habitación lateral de la casa que daba directamente a la calle, era un santuario de precisión y silencio. Allí, el aire siempre estaba cargado con el olor acre del ácido nítrico, la resina de pino y el sutil aroma metálico de la plata fundida. Esteban pasaba las horas encorvado sobre su mesa de trabajo, una superficie de madera de encino desgastada por el roce de herramientas que habían pertenecido a su abuelo. Bajo la luz amarillenta de una lámpara de brazo articulado, Esteban transformaba lingotes de plata pura en delicadas piezas de filigrana que parecían tejidas por hadas. Pero de todas sus creaciones, ninguna había sido tratada con tanta devoción como el relicario de Paulina. Fue un encargo que se hizo a sí mismo la noche en que su hija cumplió los 7 años. Esteban recordaba la sensación del metal caliente entre sus pinzas, el brillo del bórax al fundirse y la concentración absoluta necesaria para grabar con un buril de punta de diamante los intrincados motivos de jazmín que rodeaban el óvalo de plata. No era simplemente una joya. Esteban, en su fuero interno, creía que el objeto poseía una función protectora, un ancla material que mantendría a su hija a salvo de las sombras que, aunque invisibles en San Miguel, él presentía que acechaban en los confines del mundo moderno. El relicario tenía un peso específico sobre la palma de la mano, una frialdad noble que Paulina aprendió a amar desde el momento en que su padre se lo colgó al cuello con una cadena de eslabones cerrados a fuego. Lucía, la esposa de Esteban, era el alma de la casa. Una mujer de movimientos gráciles y ojos que siempre parecían estar escudriñando el horizonte con una mezcla de ternura y cautela. Su reino era la cocina, un espacio amplio donde los azulejos de Talavera brillaban bajo la luz del sol que se filtraba por el patio central. En las mañanas de aquel verano idílico, Lucía horneaba pan de canela, y el aroma dulzón y especiado se escapaba por las ventanas, mezclándose con el aire fresco de la montaña, para avisar a los vecinos que el día había comenzado formalmente. Paulina, la pequeña de 7 años, era el centro de gravedad de ese universo. Era una niña cuya risa, escandalosa y cristalina, tenía la capacidad de detener el trabajo de Esteban en el taller. Paulina poseía una energía inagotable. Siempre estaba corriendo por el pasillo del patio, sus zapatos de charol golpeando las baldosas rojas con un ritmo alegre, mientras el relicario de plata saltaba contra su pecho, emitiendo un tintineo metálico que Lucía podía identificar desde cualquier habitación de la casa. A Paulina la conocían en todo el barrio como la niña de los jazmines. Poseía una fascinación casi mística por esas flores blancas y fragantes que colgaban de los muros de adobe de los jardines vecinos. No había día en que Paulina no regresara de sus breves incursiones por la calle con un puñado de pétalos frescos, a veces robados con una picardía inocente, de los arbustos que asomaban por las rejas de hierro forjado. Corría hacia Lucía, extendiendo sus manos pequeñas y manchadas de polen para entregarle el botín aromático. Lucía recibía las flores con una sonrisa, aunque a veces fingía una reprimenda por haber molestado los jardines ajenos, y luego colocaba los jazmines en un pequeño cuenco de agua sobre la mesa del comedor, haciendo que toda la casa oliera a primavera, incluso en los días más calurosos de agosto. La fragancia de los jazmines se convirtió en el perfume personal de Paulina. Su cabello, su piel y sus vestidos de algodón siempre conservaban ese rastro floral que la precedía a donde quiera que fuera. Ese verano de 1994, San Miguel de Allende respiraba una paz que hoy se siente casi irreal. Una calma que solo puede existir en los momentos previos a una tormenta definitiva.
Eran días marcados por las procesiones religiosas, donde las imágenes de los santos desfilaban bajo palios de seda, mientras los fieles lanzaban pétalos de rosa y el humo del incienso se elevaba en espirales grises hacia el cielo azul cobalto. Esteban y Lucía caminaban del brazo por las calles empedradas, flanqueados por Paulina, que saltaba entre las sombras de los edificios coloniales. No había miedo en sus corazones. En aquel entonces, los niños aún podían correr unos metros por delante de sus padres, desaparecer tras una esquina para buscar un gato o detenerse a mirar el escaparate de una juguetería sin que el pánico se apoderara de los adultos. La confianza era la moneda de curso legal en La Palmita. Los vecinos se saludaban por su nombre, intercambiaban noticias sobre la cosecha o el clima, y se cuidaban los unos a los otros con una vigilancia natural y desinteresada. Sin embargo, en la profundidad de su intuición materna, Lucía comenzó a sentir una inquietud que no lograba verbalizar. Era una sensación física, una opresión leve en el pecho que aparecía cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros y las sombras se alargaban sobre el patio. A veces, mientras peinaba el cabello negro y lacio de Paulina, Lucía se quedaba estática, con el peine a medio camino, escuchando un silencio que le parecía demasiado denso. Miraba el relicario de plata que descansaba sobre la nuca de su hija y sentía un escalofrío repentino, como si el metal estuviera absorbiendo un frío que no pertenecía a esa estación del año. Esteban, sumergido en el ritmo hipnótico de su martillo y su soplete, descartaba los miedos de su esposa como nerviosismo pasajero. Para él, San Miguel era una fortaleza inexpugnable, y ellos eran una familia protegida por la decencia y el trabajo duro. Paulina seguía con sus rutinas, ajena a las sombras que empezaban a proyectarse en la mente de su madre. Sus caminatas por las calles empedradas eran su momento favorito del día. Le gustaba sentir la textura de la piedra bajo sus pies, el calor que los muros de cantera retenían incluso después de que el sol se marchara, y el sonido distante de las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel, que marcaban el ritmo de la vida del pueblo. Paulina era una niña que observaba el mundo con una curiosidad feroz. Se detenía a ver cómo el agua corría por las alcantarillas después de una lluvia ligera, o cómo los artesanos de la lana tejían sus tapetes en los telares de madera. Siempre llevaba la mano derecha sobre el relicario de plata, apretándolo, como si fuera un talismán que le permitía comunicarse con la ciudad misma. Un sábado de julio, la familia Aguilar decidió acudir a la feria que se instalaba tradicionalmente en las afueras del centro. Era un evento lleno de colorido, con puestos de madera que ofrecían dulces de leche, juguetes de hojalata y el omnipresente aroma a canela y azúcar de los churros recién fritos. Lucía vestía su mejor rebozo de seda, y Esteban lucía una guayabera blanca, impecablemente almidonada. Paulina estaba radiante, su risa escandalosa resonando entre el bullicio de la gente mientras pedía subir a los juegos mecánicos. Lucía recordaría más tarde, con una precisión dolorosa, cada detalle de esa tarde. El color del cielo virando hacia un naranja encendido, el sonido de una banda de viento que tocaba una marcha popular, y la sensación de la mano de Paulina deslizándose de la suya, solo por un instante, para señalar un globo de colores. Nada en ese ambiente de celebración presagiaba que la felicidad idílica de los Aguilar estaba a punto de romperse en mil pedazos. La ciudad, con su arquitectura colonial y sus calles estrechas que parecen laberintos diseñados para ocultar historias, se sentía esa tarde más acogedora que nunca. El olor a pan de canela que flotaba desde las panaderías cercanas se mezclaba con el aroma de los jazmines que Paulina llevaba en el dobladillo de su vestido, creando una atmósfera de nostalgia anticipada. Los vecinos que se cruzaban con ellos los saludaban con afecto. Don Esteban era respetado por su arte y Lucía por su bondad. Paulina era para todos el símbolo vivo de la Palmita, la niña que regalaba flores y que llevaba el brillo de la plata sobre su pecho. La tragedia, cuando se incuba en lugares tan perfectos, tiende a ser más devastadora.
porque no encuentra grietas por donde avisar de su llegada. Esteban recordaba haber ajustado el cierre de la cadena del relicario esa misma mañana. Había notado que un eslabón estaba ligeramente abierto, y con la precisión de su oficio, lo había cerrado usando sus pinzas de punta fina, asegurándose de que la pieza estuviera firme. «Recuérdalo bien, Paulina», le había dicho con una seriedad que a la niña le pareció graciosa. «Este relicario es tu escudo». Ella se había reído, arrugando su nariz pequeña, y le había dado un beso en la mejilla antes de salir corriendo hacia el patio. Esa imagen, la de Paulina, alejándose bajo la luz moteada que filtraban las hojas de los árboles, se quedaría grabada en la retina de Esteban como un fotograma estático, una representación de la perfección antes del caos. El relicario brillaba contra su espalda mientras corría, un punto de luz blanca que parecía guiarla hacia un destino que nadie podía imaginar. Lucía, por su parte, no podía quitarse de encima la sensación de que el aire de ese verano era demasiado dulce, casi empalagoso, como el olor de las flores que empiezan a marchitarse. Mientras caminaban por la feria, ella se encontraba constantemente mirando hacia atrás, buscando rostros que no le resultaran familiares, intentando identificar una nota discordante en la sinfonía de la fiesta. Pero solo veía la alegría de sus vecinos y el entusiasmo de los turistas que empezaban a descubrir el encanto de San Miguel. Se reprendía a sí misma por su desconfianza, por esa intuición que le decía que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como las piedras de la calle de Aldama. Apretaba la mano de Paulina con una fuerza que a veces hacía que la niña se quejara, pero Lucía no podía evitarlo. Sentía que si soltaba a su hija, aunque fuera por un segundo, el mundo entero se la tragaría. El barrio de La Palmita seguía allí, con sus muros pintados de ocre y sus macetas de geranios, ajeno al drama que estaba por desarrollarse. Las casas coloniales, con sus gruesos muros de piedra que habían visto pasar revoluciones e imperios, guardaban silencio. El olor a jazmín seguía inundando las esquinas, y el relicario de plata seguía colgando del cuello de la niña que amaba las flores. La felicidad de los Aguilar era un tejido fino, una seda delicada que Esteban había pulido, y Lucía había cuidado con esmero, pero que estaba a punto de ser desgarrada por una mano invisible y cruel. 1994 sería recordado no por la paz de sus procesiones, ni por el sabor de su pan de canela, sino como el año en que el corazón de San Miguel de Allende se detuvo por primera vez. En el taller de Esteban, una pequeña gema de turquesa que él planeaba engarzar en un anillo para Lucía, se cayó de su mesa de trabajo y se perdió en una grieta del suelo. Él no le dio importancia en ese momento, pensando que la encontraría más tarde. Lucía, en la cocina, rompió sin querer su taza de barro favorita, esa que Paulina le había regalado el año anterior. Eran presagios minúsculos, astillas de una realidad que empezaba a resquebrajarse. Mientras tanto, en la feria, las luces de colores empezaban a encenderse, girando en círculos frenéticos, y el ruido de la multitud aumentaba, ahogando por momentos la risa escandalosa de la niña de los jazmines. El relicario de plata, frío contra la piel de Paulina, capturaba el último rayo de luz del atardecer, brillando con una intensidad desesperada, como un faro que intenta avisar a un barco de la cercanía de los arrecifes, mientras el destino preparaba su golpe final en medio de la paz idílica de aquel verano mexicano. Lucía se detuvo un momento para ajustarse el rebozo, sintiendo que un aire inusualmente frío le recorría la nuca. Miró a Esteban, que reía distraído con un conocido, y luego buscó a Paulina. La niña estaba allí, a 3 pasos de distancia, mirando fascinada un puesto de marionetas. Lucía estiró la mano para tocar su hombro, para sentir la solidez de su presencia, pero en ese preciso instante, una oleada de gente que se movía hacia el centro de la feria la separó. Fue un movimiento fluido, casi coreografiado por el azar. Lucía gritó el nombre de su hija, pero su voz fue sepultada por el estallido de un cohete que anunció el inicio de la quema de los castillos.
Esteban se volvió asustado, buscando también la silueta de su hija entre la multitud, que ahora parecía un mar agitado de sombras y luces de colores. El aroma de la pólvora llenó el aire, sustituyendo por completo el perfume de los jazmines, y el tintineo del relicario de plata se perdió para siempre en el fragor de la música y los gritos de júbilo de una ciudad que seguía celebrando, sin saber que una de sus luces más brillantes acababa de apagarse. El barrio de La Palmita nunca volvería a oler igual. El pan de canela perdería su sabor para los Aguilar, y Esteban dejaría de grabar jazmines en sus piezas de plata, como si el metal mismo le recordara la fragilidad de la protección que había intentado forjar. La arquitectura colonial, con sus piedras rosas y sus calles empedradas, se convertiría en un laberinto de recuerdos dolorosos, y la niña de los jazmines pasaría de ser una presencia alegre a un fantasma que recorrería las pesadillas de sus padres durante las siguientes 3 décadas. El relicario, esa ancla de plata que Esteban había cerrado a fuego, cruzaría fronteras y océanos, guardando en su interior no solo un diente de leche y un mensaje infantil, sino las cenizas de una felicidad que se desintegró en un atardecer de 1994, dejando tras de sí un rastro de jazmines marchitos y una pregunta que tardaría 30 años en encontrar su primera respuesta. Aquel verano, que respiraba paz y devoción, se transformó en el prólogo de una pesadilla continental, marcando el fin de la inocencia para una familia que lo tenía todo, y que en un abrir y cerrar de ojos se quedó con las manos vacías y el alma llena de un silencio ensordecedor. La tarde del 15 de agosto de 1994 se instaló sobre San Miguel de Allende como un sudario de oro y polvo. Una jornada donde el aire mismo parecía estar saturado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara sin motivo aparente. Era el día de la función mayor, el clímax de las fiestas patronales, y la plaza principal, ese espacio delimitado por la imponente silueta neogótica de la parroquia de San Miguel Arcángel, se había transformado en un hervidero humano, un organismo vivo y rugiente que exhalaba vapores de copal, fritangas y el aroma acre de la pólvora quemada que flotaba en círculos perezosos bajo el sol de agosto. Lucía caminaba con el corazón latiendo a un ritmo extraño, una mezcla de alegría festiva y una punzada de advertencia que su mente racional se empeñaba en ignorar. Su mano derecha estaba firmemente entrelazada con la de Paulina, sintiendo la pequeña palma sudorosa y cálida de su hija de 7 años. Una conexión física que para Lucía representaba la única certeza en medio del caos de colores, máscaras y música de banda que envolvía los portales y el jardín central. Paulina estaba maravillada, con sus ojos negros bien abiertos, reflejando el brillo de los espejos incrustados en los trajes de los danzantes y el movimiento frenético de las banderas de seda que ondeaban sobre la multitud. En el centro de la plaza, un teatrino de madera pintada de rojo y azul servía de escenario para un espectáculo de marionetas tradicionales. Los muñecos de madera, con sus rostros tallados en expresiones de picardía y asombro, se movían con espasmos gráciles bajo el control de hilos invisibles, ejecutando una danza de enredos que mantenía a Paulina en un estado de trance hipnótico. Lucía sonreía al ver la fascinación de su hija, sintiendo por un momento que el mundo era, después de todo, un lugar seguro y lleno de magia. El relicario de plata en el cuello de la niña capturaba los destellos del sol, enviando pequeños relámpagos blancos contra la fachada de cantera rosa de los edificios coloniales, como si el objeto mismo estuviera enviando señales de júbilo al cielo. Alrededor de ellas, la sinfonía de la fiesta era ensordecedora. Los trombones y las trompetas de una banda de viento cercana hacían vibrar el suelo de piedra. Un retumbar metálico que se sentía en los huesos y que dificultaba cualquier intento de conversación. Había un olor denso a canela proveniente de los puestos de churros, mezclado con el rastro metálico del aire
y el perfume persistente de los jazmines que Paulina, fiel a su costumbre, llevaba enredados en una cinta de su cabello. Lucía ajustó su rebozo, sintiendo el roce de la seda contra sus hombros, y por un instante relajó la tensión de sus dedos sobre la mano de la niña. Fue en ese momento preciso cuando el destino decidió ejecutar su movimiento más cruel, utilizando como instrumento la misma tradición que los Aguilar tanto amaban. Desde una de las calles laterales, al ritmo de un tambor de cuero que marcaba un paso marcial y profundo, irrumpió un grupo numeroso de danzantes conocidos como concheros. Iban ataviados con penachos de plumas de colores que se elevaban más de 1 metro sobre sus cabezas y capas de terciopelo bordadas con hilos de oro. Lo que marcaba su presencia no era solo el color, sino el sonido. Cientos de cascabeles de semillas de ayoyote atados a sus tobillos, creando un estrépito rítmico seco y envolvente que devoró el resto de los sonidos de la plaza. Los danzantes, con el rostro oculto tras máscaras de madera que representaban calaveras y rostros de jaguares con ojos de cristal, avanzaban con una energía telúrica, reclamando su espacio entre la multitud con movimientos bruscos y giros frenéticos. Lucía sintió la presión de la gente empujándola desde atrás, un movimiento de masa que la obligó a dar un paso hacia adelante. En ese segundo de confusión, la marea humana de los danzantes cruzó como una cuña de acero y plumas entre ella y Paulina. Un danzarín con una máscara de demonio, cuyas órbitas vacías parecían mirar directamente al alma de Lucía, pasó rozándola, el ruido de sus cascabeles zumbando en sus oídos como un enjambre de avispas metálicas. La fuerza de la multitud fue tal que Lucía se vio obligada a soltar la mano de la niña para evitar que ambas fueran arrolladas contra los postes del teatrino de marionetas. Fue una separación física de apenas unos centímetros, una ruptura del contacto que Lucía pensó que recuperaría en cuanto pasara la formación de plumas y tambores. Fueron 3 segundos. 3 segundos donde el mundo se volvió un remolino de plumas verdes, el olor a sudor de los danzantes y el chocar incesante de las semillas contra el cuero. Lucía extendió la mano desesperadamente, buscando de nuevo la palma pequeña de Paulina, gritando su nombre, con una voz que fue devorada por el estruendo de los cascabeles y los gritos de júbilo de los turistas que aplaudían el espectáculo. Sus dedos rozaron el aire vacío, encontrando solo la resistencia del calor de agosto y el polvo que los danzantes levantaban a su paso. Cuando el último de los cascabeles se alejó hacia el atrio de la parroquia y el espacio frente al teatrino de marionetas se despejó de nuevo, el lugar donde debería haber estado la niña de los jazmines estaba desolado. Paulina no estaba. No había rastro de su vestido blanco, ni del brillo de su cabello negro bajo el sol. Lucía giró sobre su propio eje, con los ojos desorbitados, buscando un punto de referencia en un mar de rostros extraños que seguían riendo y señalando las marionetas. No hubo gritos de auxilio. No se escuchó el forcejeo de alguien siendo arrastrado, ni el llanto de una niña asustada. El silencio de Paulina fue más aterrador que cualquier estruendo previo. Lucía sintió que el suelo de San Miguel, ese empedrado que ella consideraba su hogar, se volvía líquido bajo sus pies. El aire se volvió irrespirable, denso como el plomo, y un frío polar, un hielo que no pertenecía a este mundo, se instaló en el centro de su pecho, irradiando hacia sus extremidades hasta dejarla paralizada. ¡Paulina!, gritó Lucía, y esta vez su voz desgarró la atmósfera de la fiesta. Una nota discordante que hizo que las personas más cercanas se detuvieran a mirarla con extrañeza. ¡Paulina, hija! ¡No juegues! ¿Dónde estás? Sus ojos buscaron frenéticamente en el suelo, como si Paulina pudiera haberse encogido o escondido bajo las faldas de alguna otra mujer. Lo único que encontró sobre las piedras irregulares de la plaza fue un jazmín blanco, una flor pequeña y perfecta que Paulina llevaba en su cinta minutos antes. Ahora, el jazmín estaba aplastado por el peso de 1000 pasos anónimos, sus pétalos manchados de tierra y savia,
convirtiéndose en una mancha pálida y triste contra la dureza del basalto. Lucía se dejó caer de rodillas, ignorando el dolor del impacto, y tomó la flor marchita entre sus dedos temblorosos. En ese jazmín agonizante, Lucía leyó la sentencia de su vida futura. La inocencia acababa de ser pisoteada en el corazón de San Miguel de Allende. Esteban, que se encontraba unos metros más allá comprando un helado de garrafa, llegó corriendo al escuchar el segundo grito de su esposa, aquel que ya no era una llamada, sino un aullido de animal herido. El helado de limón se derritió en sus manos, goteando sobre su guayabera blanca, mientras veía a Lucía en el suelo, aferrada a una flor marchita y señalando el vacío. La escena fue un relámpago de comprensión brutal. Esteban no necesitó preguntar. Miró a su alrededor, su visión de orfebre escaneando la multitud buscando el brillo de la plata del relicario, ese escudo que él mismo había forjado para su hija. Pero no había nada. La plata se había apagado. El escudo había fallado. «¡Llamen a la policía! ¡Cierren las puertas!», rugió Esteban, su voz de mando de artesano respetado rompiendo la inercia de la gente. La reacción de las autoridades locales fue inusualmente rápida para la época, impulsada quizás por el estatus de la familia Aguilar en el pueblo. En menos de 10 minutos, los pocos efectivos de la policía municipal, con sus uniformes de gala para la procesión, se movilizaron para bloquear las principales salidas de San Miguel, la carretera a Querétaro, el camino a Celaya y la salida hacia Dolores Hidalgo. Las patrullas, con sus sirenas de tono agudo y desesperado, cortaron el ambiente de fiesta, obligando a los turistas a detener sus vehículos y a los comerciantes a cerrar sus puestos de lámina. Los agentes revisaron cajuelas, registraron camionetas de carga y detuvieron a todo aquel que pareciera llevar un bulto sospechoso bajo el brazo. Fue una operación de cerrojo que en teoría debería haber sido efectiva en un pueblo de geografía tan predecible como San Miguel. Pero fue inútil. 10 minutos en el corazón de una fiesta patronal son una eternidad cuando el depredador conoce los laberintos del lugar. Paulina no estaba en ningún auto. No estaba oculta bajo las lonas de los puestos de feria. No estaba en el atrio de la iglesia ni en los callejones sombríos que serpenteaban hacia arriba por el cerro. La niña se había evaporado, como si nunca hubiera sido materia sólida, como si su presencia en la plaza hubiera sido una alucinación colectiva de Lucía y Esteban. El sol de agosto comenzó a declinar, proyectando sombras largas y amenazantes de las torres de la parroquia sobre el jardín central, y con la llegada del crepúsculo, el peso de la desaparición se volvió asfixiante. La arquitectura colonial de la ciudad, con sus muros de piedra de casi 1 metro de espesor, parecía ahora una prisión diseñada para silenciar los gritos. Los zaguanes oscuros, los patios internos ocultos tras pesadas puertas de madera y las alcantarillas que corrían bajo el empedrado, se volvieron sospechosos. Lucía corría de un lado a otro preguntando a cada persona que se cruzaba en su camino si habían visto a la niña del relicario, a la niña de los jazmines. Muchos recordaban haberla visto minutos antes, sonriente frente a las marionetas, pero nadie había visto el momento exacto en que la tierra pareció tragársela. El espectáculo de marionetas seguía allí, con sus muñecos de madera ahora inmóviles y con la mirada fija en el vacío, como testigos mudos de un secuestro impecable. Esteban hablaba con el comandante de la policía, un hombre gordo y sudoroso que no dejaba de secarse la frente con un pañuelo sucio. «No pudo salir por aire», gritaba Esteban, con las venas del cuello a punto de estallar. «Mi hija no es un pájaro. Alguien se la llevó caminando por estas mismas piedras». El comandante solo asentía, incapaz de ofrecer una respuesta lógica ante lo imposible. En San Miguel de Allende, un lugar donde todos se conocían, donde los pasos de un extraño se detectaban a leguas, una niña de 7 años acababa de desvanecerse en el centro neurálgico del pueblo, protegida por una multitud y por el amor de sus padres. A medida que la noche caía y los fuegos artificiales empezaban a estallar en el cielo, celebrando la fe de un pueblo que ignoraba la tragedia,
Los Aguilar comprendieron que su mundo se había fracturado de una manera que la plata de Esteban nunca podría soldar. El aroma de los jazmines en el aire se volvió insoportable, un recordatorio ácido de lo que ya no estaba. Lucía se quedó de pie en el centro de la plaza, mirando el lugar exacto donde soltó la mano de su hija, viendo cómo los cascabeles de los danzantes seguían sonando en la distancia, un eco burlón de esos 3 segundos fatales. El jazmín aplastado seguía en su mano, ahora convertido en una pasta informe de pétalos y dolor. La desaparición de Paulina Morales no fue un evento violento a la vista del público. Fue una sustracción silenciosa, una técnica de prestidigitación macabra ejecutada bajo la luz del sol. El FBI y la Interpol en los años venideros estudiarían este bloque de tiempo, intentando entender cómo una niña puede ser borrada del mapa en 10 minutos de cierre policial. Pero esa tarde de 1994 no había tecnología ni redes globales. Solo había un padre que buscaba desesperadamente el brillo de un relicario entre las sombras, y una madre que empezaba a comprender que el aroma de los jazmines sería, a partir de ese momento, el perfume oficial de su propia muerte en vida. El incidente no fue solo un rapto, fue el momento en que la materia sólida de una familia se convirtió en humo, dejando atrás un pueblo que seguía de fiesta, mientras el corazón de los Aguilar se desangraba sobre las piedras coloniales de la plaza principal. El tiempo no es una línea recta para quien ha perdido un pedazo de su propia carne. Es más bien un círculo vicioso, una noria que gira sobre el mismo eje de dolor, repitiendo el mismo segundo de pérdida durante 3 décadas. Tras aquel fatídico agosto de 1994, el silencio que se asentó en la casa de los Aguilar en el barrio de La Palmita no fue una ausencia de ruido, sino una presencia física. Un habitante más que se alimentaba de la luz de las habitaciones y del ánimo de sus ocupantes. Los primeros días de la búsqueda fueron un estallido de actividad frenética, de gritos en la madrugada y de carteles de fotocopia borrosa pegados con engrudo en cada poste de San Miguel de Allende. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses, la esperanza comenzó a transformarse en una sustancia más pesada y oscura. Una desesperación que se filtraba en las paredes de adobe como la humedad de una lluvia que nunca termina por escampar. La investigación inicial, dirigida por hombres de mirada cansada y uniformes que olían a tabaco barato y café recalentado, se contaminó rápidamente con la ponzoña de la incompetencia y las teorías absurdas. En las oficinas ministeriales, donde el aire apenas era removido por ventiladores de techo que chirriaban con un ritmo hipnótico, los agentes comenzaron a tejer conjeturas que herían a los Aguilar más que el propio silencio de Paulina. Don Esteban, sentado en aquellas sillas de madera dura, tuvo que escuchar cómo sugerían que su hija se había caído a uno de los pozos ocultos que supuestamente corrían bajo las casonas coloniales, túneles olvidados de la época de la independencia, que se habían convertido en trampas mortales. Lucía, con el rostro hundido en un pañuelo que conservaba el último rastro del aroma a jazmín de su hija, veía cómo los detectives desviaban la mirada hacia los extranjeros que empezaban a poblar la ciudad, alimentando una xenofobia de pánico que señalaba a cualquier turista con una cámara y una furgoneta como un depredador internacional. Cada pista falsa era una herida nueva. Un avistamiento en una central de autobuses en Querétaro que resultó ser una niña distinta. Una llamada anónima desde la frontera que exigía un rescate que Esteban pagó con sus ahorros, solo para encontrar el vacío al otro lado del teléfono. Don Esteban, el hombre que una vez tuvo la precisión de un cirujano para engarzar diamantes en plata, vio cómo su fortuna y su arte se erosionaban bajo el peso de la obsesión. El taller, que antes era un santuario de creación, se convirtió en una sala de guerra contra el olvido. Gastó lo que no tenía en detectives privados de moral distraída que le vendían informes llenos de humo y promesas vacías. Vendió las herramientas de su abuelo, las gemas que guardaba para el futuro y, finalmente, la propia alegría de su oficio. Sus manos, antes firmes,
comenzaron a mostrar el temblor de la angustia crónica y una artritis incipiente que parecía ser el rastro físico de su impotencia. Ya no martillaba la plata para crear belleza, sino que la fundía para pagar una nueva pista, un nuevo viaje, una nueva decepción. Sus vecinos en La Palmita lo veían pasar como una sombra, un hombre que se marchitaba a ojos vistas, con los hombros cada vez más encorvados, como si cargara sobre ellos todas las piedras del empedrado de San Miguel. Lucía, por su parte, desarrolló un ritual de resistencia que muchos en el pueblo confundieron con la locura. Convertida en una sombra de la mujer grácil que solía ser, dedicó su existencia a transformar el patio central de su casa en un bosque de jazmines. Plantaba una nueva enredadera cada vez que la tristeza amenazaba con ahogarla, convencida con una fe que rayaba en lo sagrado de que el aroma dulce y penetrante de las flores blancas funcionaría como un faro invisible, una señal olfativa que Paulina sería capaz de reconocer, sin importar los océanos o los años que las separaran. El jazmín de olor, el jazmín estrella, el jazmín de Madagascar. Todas las variedades posibles crecían bajo sus manos, que siempre estaban manchadas de tierra negra. Lucía se pasaba las tardes hablando a las plantas, susurrándoles el nombre de su hija, pidiéndoles que extendieran su fragancia más allá de los muros de cantera, más allá de los cerros de San Miguel, hasta alcanzar el rincón del mundo donde Paulina estuviera cautiva. A veces Esteban la encontraba arrodillada sobre la tierra, con las uñas rotas y el cabello grisáceo despeinado, y le decía con una voz quebrada por el cansancio: «Lucía, entra ya, que el sereno te va a hacer daño». Pero ella lo miraba con unos ojos que parecían ver a través de los años, y le respondía: «Ella tiene que olerlo, Esteban. Si el viento sopla hacia el sur, ella sabrá que todavía la estamos esperando». No era locura, era una intuición materna que se negaba a aceptar que el vínculo se había roto. Lucía nunca dejó la habitación de Paulina a oscuras. Cada noche, durante 30 años, una pequeña lámpara de aceite permaneció encendida en la ventana, proyectando una luz amarillenta hacia la calle, una advertencia al destino de que la búsqueda no había terminado. Vieron cómo el mundo cambiaba a su alrededor con una indiferencia cruel. Vieron cómo San Miguel de Allende se transformaba en una postal para ricos, cómo las casas de sus amigos se vendían para convertirse en hoteles de lujo, donde los huéspedes bebían cócteles en las terrazas, ignorando que en la casa de al lado 2 fantasmas vivos seguían contando los segundos. Sus propios rostros se marchitaban como flores dejadas al sol sin agua. Esteban vio cómo su cabello negro azabache se volvía primero gris y luego de un blanco amarillento, mientras que las arrugas en su frente se profundizaban como surcos de una tierra baldía. Lucía perdió la redondez de sus mejillas, su piel se volvió delgada como el papel de arroz, y sus manos, antes suaves por la harina del pan de canela, se volvieron nudosas y ásperas. Eran testigos de su propia decadencia física, una representación externa de la erosión del alma que provoca una pregunta sin respuesta. ¿Dónde está? ¿Tiene frío? ¿Se acuerda de nosotros? ¿Sigue viva? Mientras tanto, en las oficinas gubernamentales, el nombre de Paulina Aguilar se convirtió en un susurro molesto, en una estadística que ensuciaba los informes de seguridad. El expediente de la niña de los jazmines, que una vez fue una carpeta gorda y llena de testimonios y fotografías a color, se fue transformando en un caso frío. Fue relegado de los escritorios principales a los cajones laterales, luego a los estantes altos de las oficinas ministeriales en Guanajuato, y finalmente terminó en una caja de cartón en el fondo de un archivo de concentración. Un sótano húmedo, donde el olor a papel viejo y a pegamento degradado era lo único que quedaba de la identidad de la niña. La carpeta se volvió amarillenta, los bordes se deshilacharon y los clips de metal que sujetaban las declaraciones de los danzantes de cascabeles se oxidaron, dejando manchas anaranjadas sobre las palabras desesperadas de Esteban. Para los nuevos fiscales, jóvenes de trajes impecables y ojos pegados a las pantallas, Paulina Aguilar no era más que un número de folio, un error del pasado que nadie quería abrir porque recordaba la fragilidad de su propio sistema. A veces,
Esteban lograba que un funcionario con un resto de decencia lo recibiera. «Don Esteban», le decían con un tono de condescendencia que le quemaba las entrañas. «Entienda que han pasado décadas. Ya no hay pistas que seguir. Los testigos se han muerto o se han ido. No podemos asignar recursos a un fantasma». Esteban salía de aquellas oficinas sintiendo que la plata de su alma se volvía plomo. Regresaba a su casa en La Palmita, donde el aroma de los jazmines de Lucía lo recibía como una bofetada de realidad. Caminaban por el jardín, dos seres que se habían olvidado de cómo sonreír, unidos por el cordón umbilical del dolor. Lucía seguía plantando. Esteban seguía esperando un milagro que la lógica del mundo decía que nunca ocurriría. En una de esas tardes largas de 1904 o quizá ya de 2010, pues los años se fundían unos con otros en una bruma de monotonía dolorosa, Esteban se sentó en su viejo banco de trabajo y tomó un trozo de plata sobrante. Sus manos, castigadas por el tiempo, intentaron grabar un pétalo de jazmín, pero el buril se le resbaló, trazando una raya profunda y errática sobre el metal. Esteban lloró entonces, no con el llanto escandaloso del inicio, sino con un sollozo silencioso que salía de sus pulmones como un aire viciado. Lucía entró y le puso una mano sobre el hombro. Sus dedos olían a gardenias y a tierra fértil. «No te preocupes, Esteban, ella va a volver. Me lo dijeron los jazmines esta mañana cuando el sol apenas salía». Él no le contestó, solo le apretó la mano, sintiendo la fragilidad de sus huesos, preguntándose si el cuerpo de ambos aguantaría lo suficiente para ver el final de la historia. El calvario de los Aguilar no fue solo la ausencia de Paulina, sino la presencia constante de su recuerdo en cada rincón de la ciudad. Cada vez que pasaban por la plaza principal, evitaban mirar hacia el teatrino de marionetas que seguía ahí, renovado y pintado de colores brillantes, ignorante de que en sus tablas se había representado la tragedia más grande de sus vidas. Evitaban el sonido de los cascabeles de los danzantes, un ruido que a Esteban le provocaba taquicardias y a Lucía un desmayo en el alma. San Miguel de Allende, con su arquitectura colonial y su cielo azul cobalto, se había vuelto para ellos una geografía de minas personales. Eran dos náufragos en una tierra firme que ya no reconocían como propia, dos guardianes de un expediente amarillento que el Estado quería olvidar y que ellos mantenían vivo con cada latido de sus corazones cansados. 30 años de mirar por la ventana hacia la calle de San Francisco. 30 años de preparar la comida por si acaso Paulina aparecía en la puerta con el relicario brillando en el pecho y las manos llenas de flores. 30 años de comprar vestidos de tallas mayores, imaginando cómo crecería, cómo cambiaría su cuerpo, cómo sería su voz de mujer. La esperanza, en manos de los Aguilar, no era una virtud. Era una condena a perpetuidad. La Palmita seguía exhalando su aire fresco, los turistas seguían comprando artesanías y el sol de agosto seguía siendo implacable. Pero para Esteban y Lucía, el tiempo se había detenido el 15 de agosto de 1994. Eran dos estatuas de cantera rosa, erosionadas por el viento del dolor, esperando que el aroma de los jazmines finalmente trajera de vuelta la luz, que se había evaporado entre el estruendo de los cascabeles y el polvo de una plaza que nunca dejó de estar de fiesta. El expediente en el fondo de la oficina ministerial podía estar cubierto de polvo y olvido, pero en el patio de los Aguilar, la vida seguía brotando en forma de pequeñas flores blancas, tercas y fragantes, que desafiaban a la muerte y al tiempo con el perfume de una promesa que se negaba a morir. El giro que el destino tenía reservado para la familia Aguilar no llegó con el estruendo de los cascabeles de 1994, sino con el parpadeo azulado y frío de una pantalla de cristal líquido en el año 2024. En aquel San Miguel de Allende que se había vuelto una escenografía de lujo para extraños, el taller de Esteban conservaba su penumbra de cueva sagrada, pero el mundo exterior ya no se movía por el correo de papel
o las fichas policiales amarillentas. La fotografía del relicario de plata, capturada por el joyero con una mano temblorosa bajo la luz LED de su lupa moderna, se había lanzado al ciberespacio como un mensaje en una botella arrojado a un océano infinito. En cuestión de horas, el algoritmo del dolor y la curiosidad humana hizo lo que 30 años de burocracia ministerial no pudieron: cruzar el Ecuador y aterrizar en el escritorio de una redacción en la Avenida Corrientes, en Buenos Aires. El aire en San Miguel estaba cargado con la humedad de una tormenta que se negaba a estallar, un bochorno que hacía que la piel de Esteban se sintiera pegajosa y pesada, mientras que a miles de kilómetros, una joven periodista llamada Malena sentía un escalofrío que no pertenecía al invierno austral. Malena, una mujer de mirada incisiva y dedos habituados al ritmo frenético del teclado, observaba la imagen ampliada en su monitor. Reconoció la filigrana de jazmines de inmediato, no porque fuera una experta en orfebrería mexicana, sino porque ese patrón exacto, esa geometría vegetal de la plata, era la obsesión central de la artista más enigmática de la Argentina contemporánea. Con el corazón golpeando sus costillas como un pájaro enjaulado, Malena buscó el número que aparecía en la publicación del joyero mexicano. En el taller de La Palmita, el teléfono antiguo de Esteban, un aparato de plástico gris que solía permanecer en silencio durante días, soltó un timbre agudo que rompió el aire viciado por el olor a decapante y resina. Esteban contestó con un hilo de voz, sintiendo que el peso de sus 70 años se concentraba en el auricular. Al otro lado de la línea, la voz de Malena, con su acento porteño arrastrado y una urgencia que no admitía demoras, lo transportó a una realidad que parecía sacada de un sueño febril. ¿Don Esteban Aguilar? «Me escucha, don Esteban, le hablo desde Buenos Aires», decía la periodista, mientras el joyero sentía que el suelo de su taller se volvía inconsistente, como la arena movediza. Malena le habló de una mujer que vivía en el convento de Santa Catalina, en las afueras de la ciudad de Rosario, desde finales de la década de los 90. Le habló de una mujer conocida en los círculos de arte abstracto como la Muda, una pintora de renombre que se negaba a hablar, cuya voz se había extinguido por un trauma que los médicos nunca lograron descifrar del todo. La historia que Malena desgranaba era un calvario paralelo al de los Aguilar. La mujer había sido encontrada vagando por las calles de Rosario en 1998, desorientada, vestida con harapos que alguna vez fueron de buena calidad y con una cicatriz profunda y violácea en el hueso temporal izquierdo, una marca que sugería un golpe brutal destinado a borrar no solo el presente, sino todo rastro del pasado. Lo que hizo que Esteban soltara un sollozo ahogado, un sonido que Lucía escuchó desde el patio donde regaba sus jazmines, fue la descripción de la obra de esa mujer. Malena le explicó que la Muda, durante 3 décadas de silencio monacal, solo había pintado una sola cosa. Miles de lienzos, desde pequeños bocetos en papel de estraza hasta óleos monumentales, retrataban obsesivamente las mismas escenas. Un pueblo colonial de cantera rosa, con calles empedradas que subían hacia un cielo azul cobalto, y una iglesia de torres imposibles que parecía encajarse en las nubes. Pero el detalle más perturbador y hermoso era que cada una de esas escenas estaba inundada, asfixiada casi, por jazmines blancos. Flores que caían de los muros, que brotaban entre las piedras del empedrado, que flotaban en el aire como nieve perfumada. La pintora no usaba modelos, pintaba de memoria, o mejor dicho, pintaba desde una herida en el tiempo que se negaba a cicatrizar. Esteban cerró los ojos y pudo oler, a través de la distancia de todo un continente, el perfume de las flores de Lucía mezclado con el rastro de la pintura al óleo de su hija. Paulina estaba viva. La certeza le recorrió los huesos como una descarga eléctrica. Mientras Malena seguía hablando, describiendo la técnica de la pintora y su mirada perdida que solo parecía cobrar vida cuando el pincel trazaba los pétalos de jazmín, Esteban sintió que el desierto de los últimos 30 años empezaba a florecer de una manera violenta y dolorosa.
La periodista le confesó que el relicario había sido la pieza del rompecabezas que faltaba. Ella misma había rastreado al turista que compró la joya y con la ayuda de la policía de Rosario habían llegado al vendedor original. Una casa de antigüedades que liquidaba los bienes de un exdiplomático argentino fallecido recientemente. La investigación policial en Argentina, expoliada por la presión de Malena y la viralidad de la foto de Esteban, había abierto una caja de Pandora diplomática que nadie quería tocar. El exdiplomático, un hombre de apellido Valenzuela que había servido en la Embajada de México precisamente en el año de 1994, resultó ser el dueño original del relicario en tierras argentinas. Los registros desclasificados y las entrevistas con el personal doméstico sobreviviente revelaron una verdad siniestra ocultada bajo el protocolo y la inmunidad de las legaciones. Valenzuela, conocido por sus vicios ocultos y su red de influencias oscuras, había regresado a Argentina en 1995 con una supuesta sobrina huérfana, una niña silenciosa que nunca salía de la residencia oficial y que, según los criados, siempre llevaba una mano apretada contra un relicario de plata que colgaba de su cuello. Esteban escuchaba la narración de Malena y sentía que sus manos de orfebre querían cerrarse alrededor del cuello de un fantasma. La reconstrucción de los hechos sugería que Paulina había sido arrebatada de la plaza de San Miguel por una red de trata con conexiones de alto nivel. Una maquinaria de desaparición que utilizaba las valijas diplomáticas y los pasaportes oficiales para borrar el rastro de su mercancía humana. Paulina había pasado años en una jaula de oro en Buenos Aires, siendo la mascota silenciosa de un monstruo, hasta que algo ocurrió. Quizás un intento de escape, quizás un arranque de furia de Valenzuela que terminó con el golpe en la cabeza de la niña y su abandono en una calle de Rosario para que la muerte o la locura hicieran el resto del trabajo sucio. Pero Paulina, la niña de los jazmines, se había negado a morir del todo. Se había refugiado en el silencio y en la pintura, usando el arte como el único lenguaje capaz de cruzar los años y denunciar su rapto. Lucía entró en el taller, atraída por el silencio pétreo de Esteban. Sus manos olían a savia y a tierra fresca, y al ver el rostro de su esposo, una palidez de muerte que contrastaba con el brillo febril de sus ojos, supo que el milagro de los jazmines acababa de manifestarse. Esteban puso el teléfono en altavoz, y Lucía escuchó la voz de la periodista argentina describiendo la cicatriz en la cabeza de la mujer y su obsesión por pintar un pueblo mexicano. Lucía no lloró. Se quedó estática, con la mirada fija en el relicario de plata que descansaba sobre la mesa de trabajo. 30 años de regar la tierra, 30 años de hablarle al viento, y ahora recibía la noticia de que su hija era una extraña al otro lado del mundo, una mujer sin voz que pintaba su propia ausencia. La policía argentina, bajo la supervisión de la Interpol y alertada por el hallazgo del relicario, realizó un registro en la antigua finca de descanso del diplomático Valenzuela. Allí, en un sótano oculto tras una biblioteca de maderas nobles, encontraron bocetos infantiles ocultos entre documentos oficiales. Dibujos de una niña que retrataba jazmines y una cadena de plata rota. El relicario, que el turista había comprado en el mercado de pulgas de San Telmo, no había sido vendido por descuido, sino robado de la caja fuerte de Valenzuela por un empleado que buscaba algo de valor tras la muerte del patrón, ignorando que dentro de ese óvalo de plata viajaba la identidad robada de una nación entera. Esteban sentía que la arquitectura colonial de San Miguel de Allende, que tanto lo había asfixiado durante décadas, ahora se expandía hacia el sur, conectándose con las cúpulas de Buenos Aires a través de un hilo invisible de plata. La sensación física de la esperanza era casi insoportable. Era un dolor agudo en las sienes y un temblor en las rodillas que lo obligó a sentarse. Malena le prometió enviarle fotos de las pinturas de la muda por correo electrónico. Cuando las imágenes llegaron, Esteban y Lucía se amontonaron frente a la computadora, viendo cómo los colores ocre, terracota y canela de su amada ciudad cobraban vida bajo el pincel de una mujer que los había recordado en el vacío más absoluto.
Era San Miguel, sí, pero un San Miguel visto desde el fondo de un pozo de nostalgia. Una ciudad bañada por una luz que solo existe en la infancia perdida. Lucía acarició la pantalla de la computadora, trazando el contorno de una torre neogótica inundada de flores blancas. «Es ella, Esteban, es mi niña», decía con una voz que parecía venir del otro lado de la tumba. Reconocería sus jazmines aunque me arrancaran los ojos. El expediente amarillento en la oficina ministerial de Guanajuato, ese que nadie quería abrir, acababa de estallar en 1000 pedazos. La niña que se había evaporado como materia sólida había reaparecido como espíritu en un convento de Rosario. El calvario de los Aguilar estaba llegando a su fin, o quizá apenas comenzaba una nueva etapa, la de reconstruir un puente sobre un abismo de 3 décadas de silencio. Esteban miró el relicario sobre su mesa. La plata, una vez limpia, brillaba con una intensidad que parecía desafiar las sombras del taller. Ahora comprendía que el metal había hecho su trabajo. Había guardado el diente de leche, el último fragmento físico de la Paulina niña, y el mensaje que ella, con una madurez premonitoria nacida del miedo, había ocultado en el resorte secreto. Paulina sabía que se la llevaban. Paulina sabía que el mundo era un lugar oscuro. Pero Paulina también sabía que su padre era un orfebre y que él sabría leer el lenguaje de la plata. El exdiplomático Valenzuela podía haber tenido el poder de las naciones y el secreto de los pasaportes, pero no contaba con la persistencia de un hombre que forja escudos para sus hijas. Malena, la periodista, le dijo que el gobierno argentino estaba facilitando los trámites para una prueba de ADN de carácter urgente. Esteban sintió que el desierto de 30 años se cerraba tras él. La arquitectura colonial, el aroma del pan de canela, las procesiones y los cascabeles de los danzantes. Todo lo que formaba el tejido de su vida en San Miguel de Allende ahora tenía un nuevo significado. Ya no eran recordatorios de una pérdida, sino piezas de una evidencia que cruzaba el océano del olvido. El 12 de octubre de 2024 no sería recordado por el calor de mediodía o por el encuentro fortuito con un turista argentino, sino como el día en que la niña de los jazmines dejó de ser un caso frío para convertirse en un grito de victoria sobre el tiempo. Lucía salió al patio y cortó el jazmín más hermoso de su enredadera. Regresó al taller y lo colocó junto al relicario de plata. El contraste entre la flor viva y el metal antiguo era el resumen perfecto de su existencia. Esteban tomó la mano de su esposa. Sus dedos estaban manchados de plata y los de ella de tierra. Juntos miraron hacia la puerta del taller, imaginando el camino que tendrían que recorrer hasta llegar a ese convento en las afueras de Rosario. San Miguel de Allende parecía ahora más pequeño, más íntimo, como si la inmensidad del descubrimiento hubiera reducido las distancias del mundo. El giro del destino se había completado, y la muda que pintaba jazmines en Argentina estaba a punto de descubrir que su voz no se había perdido, sino que había estado esperando en el interior de un óvalo de plata, custodiado por el amor de un padre que nunca dejó de ser joyero y una madre que nunca dejó de plantar flores. El veredicto final no llegó con la frialdad de un martillo golpeando un estrado, sino con el crujido sutil de un sobre de papel manila abriéndose en una oficina de Buenos Aires. Un sonido que resonó a través de los cables submarinos y los satélites, hasta llegar al taller de la calle de Aldama. El informe de laboratorio, con sus columnas de secuencias genéticas y sus porcentajes de probabilidad matemática, hablaba con una claridad que la burocracia mexicana había ignorado durante 3 décadas. 99.9% de compatibilidad. Ese número, una abstracción científica para el resto del mundo, fue para Esteban y Lucía la llave que abrió la celda de cristal en la que habían vivido desde 1994. El viaje de regreso de Paulina, ahora una mujer de 37 años con la mirada profunda y el porte melancólico de quien ha habitado el silencio, no fue un traslado logístico.
Fue una odisea emocional que cruzó el corazón del continente americano para devolver a una hija a su origen. San Miguel de Allende recibió a Paulina en una tarde de octubre, donde el cielo se teñía de un violeta encendido, el mismo color de las bugambilias que colgaban de los muros del barrio de La Palmita. Mientras el coche avanzaba por las calles empedradas, Paulina observaba por la ventanilla con una fijeza perturbadora. Sus ojos, que durante años solo habían visto las paredes del convento en Rosario y los lienzos donde intentaba reconstruir su identidad, ahora se encontraban con la piedra rosa, la cantera tallada y las cúpulas que ella misma había pintado miles de veces sin saber su nombre. El traqueteo de las llantas sobre el basalto, ese sonido rítmico y seco que es el pulso mismo de la ciudad, provocaba en ella una inquietud física, una sensación de déjà vu tan intensa que le hacía apretar las manos contra sus muslos hasta que los nudillos se le ponían blancos. No recordaba los nombres de las calles, no recordaba la ubicación de la plaza, pero su cuerpo, esa memoria biológica que no necesita de la conciencia, vibraba ante la cercanía del hogar. Don Esteban y Lucía esperaban en el zaguán de la casa, una estructura de madera pesada y herrajes de hierro forjado que parecía sostener el peso de toda su historia. Esteban vestía una guayabera nueva, aunque sus manos no dejaban de buscar el roce familiar del mandil de joyero que se había quitado para la ocasión. Lucía, por su parte, estaba envuelta en un rebozo de seda negra, con el rostro lavado por las lágrimas y los ojos fijos en la esquina por donde aparecería el vehículo. El aire en La Palmita estaba inusualmente quieto, como si la ciudad misma hubiera decidido contener el aliento para no perturbar el momento del reencuentro. El olor a tierra mojada de un riego reciente se mezclaba con el rastro lejano de los inciensos de la parroquia, creando una atmósfera de solemnidad que bordeaba lo religioso. Cuando el coche se detuvo y Paulina descendió, el tiempo volvió a fracturarse para los Aguilar. Ante ellos no estaba la niña de 7 años con el vestido blanco y la risa escandalosa. Estaba una mujer de hombros estrechos, con una elegancia austera y una cicatriz en la sien que contaba la historia de una violencia que ellos no pudieron evitar. Paulina se detuvo a 3 pasos de sus padres, con la mirada perdida y las manos entrelazadas al frente. Esteban dio un paso, con las rodillas temblando bajo el peso de 3 décadas de búsqueda, y extendió una mano hacia ella. Su voz, que durante años había sido un susurro de súplica, apenas pudo articular el nombre. «Pau, ¿eres tú mi vida?» Paulina lo miró, y aunque su mente aún no lograba conectar los cables de la memoria consciente, algo en el brillo de los ojos de aquel anciano, algo en la forma en que sus manos de orfebre buscaban el aire, hizo que un escalofrío la recorriera de pies a cabeza. Lucía no esperó. Cruzó el espacio que la separaba con la urgencia de quien ha estado corriendo durante 30 años y envolvió a Paulina en un abrazo que olía a gardenias y a una esperanza que se negaba a morir. Fue un contacto de huesos y piel, una fusión de 2 soledades que finalmente se reconocían. Paulina permaneció rígida por un segundo, con los sentidos abrumados por la proximidad de esa mujer que sollozaba contra su cuello. Pero entonces ocurrió el milagro sensorial que la ciencia no puede explicar. Lucía se apartó apenas unos centímetros para mirarla a la cara, y el movimiento de su rebozo liberó una ráfaga del aroma que inundaba el patio central de la casa. La fragancia dulce, densa y casi carnal de los jazmines. Fue ese olor, el perfume de las flores que Lucía había plantado obsesivamente durante 30 años, el que actuó como el resorte definitivo en la mente de Paulina. No fue una imagen, no fue una palabra. Fue el aroma de los jazmines lo que derribó la muralla de la amnesia. El cerebro de Paulina, bloqueado por el trauma del golpe y la desorientación de una identidad falsa impuesta por el diplomático Valenzuela, se inundó de repente con los recuerdos de una infancia en el barrio de La Palmita. Recordó las manos de su madre dándole flores blancas, recordó el taller de su padre y el sonido del martillo sobre la plata,
y recordó, con una nitidez dolorosa, el momento en que soltó la mano de Lucía entre el estruendo de los cascabeles de los danzantes. Paulina rompió en un llanto desgarrador, un aullido de reconocimiento que reconoció como propio, el primer sonido verdaderamente suyo que emitía en décadas. Se aferró a Lucía con la fuerza de una niña de 7 años, y por primera vez en 30 años, su voz rompió el silencio del patio. «Mamá, los jazmines huelen a ti». Entraron en la casa como una procesión de fantasmas que recuperaban su corporeidad. Esteban, con las lágrimas corriendo por sus mejillas surcadas por el tiempo, la guió hasta el taller. Allí, sobre la mesa de trabajo donde tantas joyas habían nacido y muerto, descansaba el relicario de plata, abierto para mostrar el diente de leche y el mensaje infantil. Paulina lo tomó entre sus manos, sintiendo el frío familiar del metal, y rozó con sus dedos el grabado de los jazmines. Recordó entonces el momento en que su padre se lo puso al cuello. Recordó haberlo apretado contra su pecho mientras el diplomático argentino la subía a una camioneta con placas oficiales. Y recordó haberlo ocultado bajo su vestido durante el largo viaje hacia el sur, como el único vínculo con un mundo que se desvanecía. El relicario había vuelto a su dueño, y con él, la certeza de que su pasado no había sido una invención de su locura, sino una realidad, robada por la corrupción y el tráfico de influencias. La resolución del caso trajo consigo la luz sobre los mecanismos de una red de poder que había operado impunemente bajo el manto de la diplomacia. Se descubrió que Paulina había sido una víctima más de un sistema que utilizaba valijas diplomáticas no solo para contrabandear objetos, sino para traficar destinos. El exdiplomático Valenzuela, un hombre cuya posición le permitía cruzar fronteras sin ser cuestionado, la había llevado a Argentina, bajo una identidad falsa creada en los sótanos de la embajada. Tras el accidente en Rosario que le causó la amnesia, Valenzuela la había abandonado a su suerte, convencido de que una niña sin voz y sin memoria nunca encontraría el camino de regreso. Pero no contó con los hilos invisibles del destino, ni con la memoria de la plata, ni con la persistencia olfativa de una madre que convirtió su dolor en un jardín. Los días que siguieron fueron un proceso de reconstrucción minuciosa, una labor de orfebrería emocional donde Paulina, Esteban y Lucía tuvieron que aprender a conocerse de nuevo. Paulina recorría la casa tocando los muros, reconociendo las grietas que ella misma había explorado de niña, sentándose en su antigua cama donde la lámpara de aceite seguía encendida por costumbre. El barrio de La Palmita se volcó en el regreso de la niña de los jazmines. Los vecinos, ahora ancianos que recordaban la tragedia de 1994, pasaban por la puerta para dejar pequeñas ofrendas de flores, o simplemente para ver con sus propios ojos que el milagro era posible. La arquitectura colonial de San Miguel, que durante años fue una prisión de recuerdos, se convirtió ahora en el escenario de una resurrección. Paulina empezó a hablar de nuevo, primero con frases cortas y temblorosas, como si el lenguaje fuera un metal que ella tuviera que aprender a fundir y moldear desde cero. Les habló de sus años en el convento, de cómo la pintura era la única forma en que lograba expulsar las imágenes de un pueblo que la perseguía en sueños. Les habló de la sensación constante de que le faltaba algo en el pecho, un vacío, que ella ahora comprendía que era el lugar donde debería haber estado el relicario de plata. Esteban la escuchaba con una devoción absoluta, grabándolo todo en su memoria para compensar los años de silencio. Él ya no volvió a grabar jazmines en sus joyas. Ahora prefería verlos vivos en las manos de su hija. El cierre de la historia se produjo en una tarde de sol suave, una jornada donde el aire de San Miguel de Allende recuperó la dulzura idílica de aquel verano de 1994, pero esta vez sin la amenaza de la tormenta. Paulina salió al patio central, donde los jazmines de Lucía formaban una pared blanca y fragante que parecía sostener el cielo. Tomó unas tijeras de podar
unas herramientas que su madre le entregó con una sonrisa que finalmente alcanzaba sus ojos, y se acercó a la enredadera más antigua, la que había sido plantada el primer día de su desaparición. Paulina comenzó a podar el jardín. Sus movimientos eran decididos y rítmicos, cuidando cada rama, cortando lo que el tiempo había secado para permitir que la vida nueva brotara con más fuerza. El aroma de las flores se intensificó con cada corte, inundando sus sentidos, su ropa y su alma. Don Esteban la observaba desde la puerta del taller, con el relicario de plata colgando de nuevo del cuello de Paulina, brillando con una luz que ya no era una señal de auxilio, sino un reflejo de pertenencia. Lucía estaba a su lado, sosteniendo una canasta para recoger los pétalos caídos. La familia Aguilar, el corazón de la palmita, había vuelto a latir. La historia nos enseña que el destino posee hilos invisibles, fibras de plata y aroma de jazmín que ni la distancia continental ni los 30 años de silencio absoluto pueden romper del todo. Paulina, la niña que se evaporó entre el ruido de los cascabeles, finalmente había vuelto a casa para reclamar su nombre, su historia y el jardín que la esperó durante toda una vida de ausencia. Mientras el sol se ocultaba tras los cerros, proyectando sombras largas sobre el empedrado de San Miguel de Allende, el aroma de los jazmines de los Aguilar se extendió por toda la calle de San Francisco, avisando a la ciudad que la búsqueda de Paulina Morales Aguilar había terminado. La plata había cumplido su promesa de protección, la madre había cumplido su promesa de fe, y la hija había cumplido su promesa de recordar. La niña de los jazmines ya no era un caso frío en el fondo de una caja de cartón. Era una mujer que podaba sus propias flores en el patio de su infancia, bajo el cielo de una patria que finalmente le devolvía su lugar en el mundo. El relicario volvió a su dueño, el diente de leche volvió a la tierra, y el mensaje escrito con caligrafía infantil fue finalmente escuchado por quienes nunca dejaron de buscar, cerrando así el círculo de una tragedia que se transformó en la leyenda de los jazmines que nunca dejaron de florecer.